Las variables arreglo, además de las variables que hemos estudiado hasta el momento, también existen otra serie de variables especiales. Estas tienen una característica especial y básicamente son clasificadas entre vectores y matrices. Para que podamos entender, una variable común simplemente es una asignación en el espacio de la memoria con un nombre y un tipo de datos. Es simplemente eso. En cambio, cuando estamos hablando de vectores y matrices, si bien estamos declarando variables, la diferencia es que estas variables van a tener dimensiones, cosa que las variables comunes no las tienen. Y dentro de este tipo de variables específicas llamadas arreglos, al menos existen dos grupos fácilmente reconocidos, conocidos como vectores y matrices. Entonces, los vectores simplemente se tratan de matrices de tipo unidimensional, mientras que las matrices contienen dos o más dimensiones. Luego de las matrices per se, surge otro grupo conocido con el nombre de tensor. Este tipo de matrices serían aquellas que son mucho más complejas y básicamente se van a componer matrices de matrices, y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy. Bueno, aquí en pantalla tenemos todos los tipos de variables posibles. Las primeras variables que aprendimos en el curso serían las de tipo escalar. Por lo tanto, son adimensionales o que no tienen dimensiones, ¿no? Básicamente son muy simples, no tienen más. En cambio, tenemos las otras que sí tienen dimensiones y que están en el grupo que hacia la derecha, vector, matriz y tensor. Observen que tensor es una matriz de una matriz, no una gran matriz, ¿no?, que está rodeando toda la estructura, y dentro de esa gran matriz también aparecen otras pequeñas matrices. Es decir, que podríamos decir que tensor sería una matriz de tipo multidimensional, porque podría tener distintos tipos de dimensiones juntas y conviviendo dentro del mismo contexto de la gran matriz. Vamos a estudiar la anatomía de un vector. Básicamente un vector se lo puede comparar, digamos, analógicamente con un cajón de estos donde se almacenan los tornillos. Bueno, si alguno de ustedes ha frecuentado alguna ferretería o un lugar donde venden tornillos, en mi país se le llama bulonería, no sé en otros países, pero bueno, creo que me entenderás. Podríamos considerar a un vector como si fuese ese cajón. Ese cajón está separado internamente por una serie de celdillas o celdas, espacios en donde se pueden ubicar diversos tipos de elementos. En cada una de esas casillas, en el caso de los tornillos, podríamos colocar los distintos tipos de tornillos, las medidas, el tipo de paso, bueno, en fin. De esa manera podemos clasificar cada elemento de una manera de individualizarlos y poderlos fácilmente separar y reconocer. En el caso del comerciante, el ferretero, cuando el cliente viene y le solicita un tipo de tornillo específico, bueno, él o ella directamente irá a la casilla adecuada para, bueno, abastecer al cliente.
En el caso y en el contexto de la informática, esta analogía se traduce en lo que podemos ver aquí en el sector derecho, describiendo dos elementos importantes. Por un lado tenemos los valores, que son los datos que nosotros vamos a manipular, y luego tenemos el índice. El índice nos permite apuntar a la celda que nosotros queremos manipular. Entonces, contando con el índice, nosotros podemos saber a dónde dirigirnos. Luego, una vez que tenemos el índice apuntando a una celda específica, podemos hacer la operación de manipulación de los datos, que básicamente es escribir o leer, ¿sí? Debajo de este gráfico tenemos la forma en cómo declarar un vector de manera dinámica. Observen que aquí yo no utilicé ningún tipo de datos. Bueno, eso es porque en este caso particular nosotros estamos haciendo una declaración dinámica, lo cual implica que el vector puede tratarse de cualquier tipo de datos. Acá en el ejemplo son números, pero podríamos haber intercalado valores con, digamos, números con expresiones literales y hubiese funcionado igual. Así que bueno, para resumir, entonces el vector simplemente tiene una dimensión y nosotros podemos acceder a las distintas celdas o asignaciones internas de la variable a través del índice. Aquí vemos un detalle un poco más específico vinculado al código, es decir, lo que vamos a frecuentemente utilizar cuando estemos programando, ¿sí? Observen que tenemos aquí el ejemplo anterior con varios números asignados a la matriz, perdón, al vector. Observen que el vector está siendo declarado aquí encerrado entre corchetes. Bueno, lo que está aquí adentro serían los elementos imaginarios que están dentro de ese cajón, es decir, los elementos que estarían guardados acá adentro, y la cantidad de números que tenemos aquí sería todos los elementos que están dentro del contexto del vector. Si nosotros aplicamos un console, vamos a obtener obviamente los números que están contenidos dentro del mismo. Fíjense en la segunda línea, aquí dice vector 2. ¿Qué significa 2? Que está apuntando al índice 2. Y sería este valor, el 6. Entonces alguien diría, no, pero escúcheme, aquí es la tercera posición. Bueno, es verdad eso. El tema es que en programación el acceso a los vectores se hace de manera indexada. Por lo tanto, en el caso de la posición 3, si le restamos 1, va a ser 2. Entonces, de esta manera podremos acceder a la celda deseada. Aquí, en este caso, el primer elemento, que da la casualidad que es el número 1, podría ser cualquier número, la asignación de la primera posición sería para el valor 0, no 1, ¿sí? Básicamente, todos los vectores, las matrices, etcétera, ¿sí?, utilizan un índice desindexado, es decir, siempre parte del valor 0. O sea que el primer elemento que nosotros queremos explorar en un vector lo vamos a tener que hacer a través de un índice 0. Bien. Ahora en la tercera línea nosotros estamos haciendo una reasignación. ¿Qué significa eso? Bueno, estamos pisando al valor 6 por 33. Si volvemos a hacer la lectura luego de haber hecho la reasignación o el cambio de datos,
obviamente vamos a obtener el valor 33. Y por último, la donde dice vector.length, en realidad esta propiedad nos permite determinar cuántos elementos almacenados dentro del vector se encuentran. Esto es muy importante porque, por ejemplo, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando empecemos a estudiar lo que se llaman bucles o iteradores, ¿sí?, nos permite controlar la búsqueda de valores a través de un bucle, porque el bucle lo que hará es ir recorriendo índice por índice, y eso nos va a permitir hacer las dos operaciones, o leer o escribir, o las dos cosas a la vez. Bueno, entonces va a ser importante determinar esta característica para el caso que lo necesitemos. Esto nos va a permitir saber la cantidad de elementos que hay en el vector. Bien, continuemos con la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a estudiar la anatomía de las variables y matrices. La matriz, habíamos dicho que se compone de dos dimensiones, ¿no? Bien, en este, de dos dimensiones o más. Bien, en este caso hay dos ejemplos. Tenemos una matriz de dos dimensiones y una matriz de tres dimensiones. La primera matriz nos permite crear, entre tantas cosas, por ejemplo, una tabla ordinaria. No sé si ustedes han utilizado Microsoft Excel, o bueno, cualquiera de las planillas de cálculo, incluso de código libre, también son muy parecidas. Habrán notado que se maneja tablas dentro de una hoja que contiene un libro contiene varias hojas. Lo estoy describiendo desde el punto de vista Excel, ¿sí? Las tablas están organizadas por dos elementos importantes, ¿no? Las columnas y las filas. Bien, aquí podríamos también imaginar una organización similar. Esto también se parece mucho a las tablas de las bases de datos. Si es que has incursionado en bases de datos, verás que la organización es en dos dimensiones. Bueno, aquí prácticamente estamos haciendo lo mismo, ¿no? Estaríamos organizando en una tabla determinados tipos de valores. Entonces, cuando nosotros decimos que la matriz tiene dos dimensiones, estaríamos haciendo mención a dos índices que trabajan en conjunto. Tenemos el índice, por ejemplo, de las columnas y el índice de las filas. Un dato importante: este índice, columnas y filas y este tipo de organización lo he realizado bajo mi criterio. Tú podrías utilizar una organización inversa, sería válido, pero el tema es que en el caso de las tablas, y para poder nosotros reconocer los datos y organizarlos de manera correcta e interpretarlos de manera correcta, es necesario establecer una suerte de convención. La convención me va a decir: mira, las columnas tienen que estar en el índice, por ejemplo, en el primer índice, y en el segundo índice representar las filas. ¿Por qué? Porque si nosotros invertimos esto, la matriz sería distinta. Aquellos que estudiaron matemáticas y estuvieron ejercitando con matrices saben que las dimensiones de una matriz no siempre son iguales a una inversión de las matrices. Generalmente, si damos vuelta las filas por las columnas, en este caso, la tabla se organizaría al revés, lo cual sería objetivamente distinta respecto a la original.
Así que ten cuidado con eso. Aquí nosotros vamos a utilizar como convención la que estamos viendo aquí en pantalla, es decir, columnas por filas. Lo mismo ocurre con Excel. Acuérdate, por ejemplo, que en Excel las columnas son letras. Bueno, eso simplemente es una representación para simplificar el manejo de las tablas. Tendríamos las letras como columnas y tendríamos las filas como si fuesen datos, ¿no? O registros. En el caso de las bases de datos, las columnas se las conoce también con el nombre de atributos y las filas se las conoce con el nombre de tuplas. Eso es la organización basada, digamos, en el estándar de SQL. Microsoft no utiliza eso y reemplaza columnas por filas, y en algunas ocasiones registros para Access, caso de base de datos, o Microsoft SQL Server, o sea, servidor empresarial, también lo describe por registros, y filas solamente se aplica en Excel. Bien, eso en cuanto a tablas. Luego, si nosotros tenemos una matriz de 3 dimensiones, podríamos construir un cubo. Y aquí ya se complica un poquito las cosas, porque un cubo nos podría ser muy útil para, por ejemplo, hacer análisis de datos en 3 dimensiones. Si prestas atención aquí en el cubo, que es un concepto descriptivo, ves que hay una dimensión que dice meses, o se llama meses, otra se llama productos y otra se llama países. Y en el sector derecho nosotros tenemos 3 tablas en las cuales son tres tablas de 3 meses distintos. Y esto sirve para hacer lo que se conocen como proyección de datos. O sea, hacer un análisis de 3 meses, podríamos determinar, no sé, por ejemplo, costos, cuántas cantidades máximas, mínimas se vendieron de productos, bueno, en fin, etc. Este tipo de proyecciones es muy comunes en análisis de datos, específicamente también bases de datos. Hay una herramienta que se llama OLAP, que es un mecanismo de análisis online de datos y que se utiliza mucho en proyección de datos. Básicamente digamos, los cubos, los famosos cubos OLAP, son bastante complejos, pero básicamente podríamos utilizarlo para muchas cosas. Yo aquí mencioné un ejemplo. Tú podrías utilizar las matrices para almacenar, por ejemplo, el patrón de colores RGB de una pantalla. Y de hecho hay una función en diseño que nos permite darle colores a un objeto que estemos dibujando, etcétera, y se utiliza una matriz. Bueno, esto es muy utilizado en programación. Bueno, y aquí vamos a ver un ejemplo práctico de lo que sería una matriz de 2 dimensiones, ¿no? De 2 por 2. Podemos ver del lado izquierdo, tenemos la tabla que habíamos visto en la diapositiva anterior, y aquí abajo una captura de Excel clásico. Se ven las letras, los números, o sea, columnas y filas, y tenemos los datos aquí de algunos productos, por ejemplo, chocolate, pan escocés, etcétera, con sus costos. Bueno, el T asumo que es el primer trimestre y el segundo trimestre, y un total, pero bueno, estos serían ventas, ¿no? Por ejemplo. Bien, esta representación, como la de arriba, podríamos volcarla en el código de esta siguiente manera. Fíjate que nosotros tenemos aquí una dimensión, ¿no? Y tendríamos las dimensiones siguientes. Es decir, cada una de estas dimensiones, el total de todo esto que está aquí, serían las filas.
Es decir, esto que está acá, esta línea, digamos, encerrada entre corchetes, estaría representando toda esta línea que está aquí. Es decir, que cada una de estas líneas que hemos escrito estarían representando la dimensión de las filas. La dimensión de las columnas, que trabajarían de manera inversa, sería en este caso cada uno de los elementos que están representados dentro de cada una de esas líneas, lo cual me construye la tabla. Luego aquí abajo en la representación nosotros podemos explorar los datos accediendo a través de los índices, como lo hicimos con el vector. Y si lo hacemos de una manera organizada, vamos a obtener los datos que vemos aquí abajo como resultado. Observa el detalle de, por ejemplo, la variable empresa, que en este caso sería la matriz, y el acceso a través de sus índices, el primer índice y el segundo. El primer índice estaría haciendo mención a la misma fila. Recuerda que la primer fila, ¿sí?, es como en el caso del vector, cuando dijimos que el primer elemento era el número 0. Bueno, si yo estoy indicando el elemento 0, 0 para fila y para columna, en este caso estaría haciendo mención a este dato, o sea, el número 1. El 1 que está aquí y es el que va a aparecer. Si yo le añado a la misma fila, pero accedo al segundo índice de la columna, estaría haciendo mención a esta celda que está aquí, que es el nombre de Juan Manuel Ilianes, que lo vemos aquí en pantalla. Y si le asignamos el valor 2, bueno, vamos a ver el dato que está aquí, que sería el email. Y de esta manera estaríamos representando todos los datos que se ubican en la tabla para la posición del registro 0, fíjense que el registro siempre es el mismo, en cada columna operativa, 0, 1 y 2 en este caso, 0, 1 y 2, correcto, 0, 1 y 2. Bueno, de esta manera nosotros podemos recorrer las distintas celdas accediendo a través primero de sus índices y luego procediendo con la operación de lectura o escritura según sea. Aquí nosotros, bueno, yo aquí no lo he hecho, pero podríamos reemplazar un valor. Por ejemplo, imaginémonos que esta persona cambió su mail, entonces este email no lo usa más, utiliza otro. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que acceder a este elemento o esta celda, primero asignando los dos índices y luego reemplazándolo, es decir, sobreescribiendo o reasignando el valor para el valor anterior y obviamente reemplazando. Bueno, acá hay un segundo ejemplo. Fíjense en que para la persona llamada Esther estaría en la tercera posición, que aquí da la casualidad por IDE, pero esto es aleatorio, puede ser cualquier otro número. Lo importante es que está en la tercera posición, y como está en la tercera posición, si nosotros le restamos 1 va a ser igual a 2, y fíjense aquí 2, 2 y 2. En este caso particular nosotros accedemos por fila y columna. Estaríamos haciendo al revés que Excel, ¿sí? Porque Excel lo que hace es al revés, es acceder por columna sobre fila. Bueno, ¿se podría haber hecho también de esa manera? Sí, lo que ocurre es que cambiaría la estructura en cómo nosotros hemos organizado esto.
acuérdense de la ley matemática en el cual dice que una matriz cuadrada no siempre es igual a una matriz cuadrada cuyos índices fueron invertidos. Cuidado con eso, porque esa regla matemática algebraica también se aplica en estos casos. Por eso, de entrada, les aclaré que estábamos trabajando con una convención y en este caso particular la convención sería fila por columna. Cosa que anteriormente dije lo contrario, columna por fila. Bueno, esto ténganlo muy presente, que si invierten esas cosas podrían hacer que la estructura se organice de una manera distinta, lo cual yo les recomendaría que siempre trabajen por filas y columnas, que es lo que digamos es más común dentro del código. Ahora, para el tema de Excel, para el tema de otras herramientas similares, es probable que tengamos que invertir eso. Pero bueno, normalmente siempre se trabaja por filas y columnas. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de la variable tensor. Acuérdense en que es una matriz de matrices. Y acá lo que estaríamos haciendo es como una suerte de vincular dos tablas. Aquellos que trabajaron con bases de datos, esto lo entenderían bien. Pero aquellos que nunca utilizaron bases de datos, podrían imaginarlo de la siguiente manera. Y supongan ustedes que en una hoja ustedes tienen almacenados los datos de los clientes, ¿no? Y en otra hoja tienen almacenados los valores, por ejemplo, no sé, de cantidades y ventas y valores que se hicieron estas personas, ¿no? En determinado tiempo, mes, etcétera. Ustedes podrían combinar estos dos datos de hojas, ¿no? A través de estos elementos. Bueno, y obtener de esta forma una combinación de dos matrices, por ejemplo. En el caso de la combinación de dos matrices estaríamos hablando de una anatomía clásica de una variable tensor. Es decir, combino dos o más, ojo, porque podrían haber más tablas. Por eso las matrices tensor suelen ser más complejas, porque están compuestas de matrices de matrices de vectores. Podríamos hacer una combinación prácticamente infinita en este contexto. Por lo tanto, las variables de tipo tensor, bueno, entrarían dentro del grupo de las matrices complejas. Bueno, lo que vimos hasta ahora fue una típica organización dinámica creada de manera asignada de forma dinámica, pero que si, por ejemplo, nosotros tendríamos que modificar los datos, estaríamos obligados a modificar el código, lo cual eso no es muy flexible para determinados casos. En este particular, nosotros podríamos utilizar algunos de los objetos de la librería que propone el núcleo del lenguaje TypeScript, y a través de estos objetos poder utilizarlos de manera dinámica durante el proceso en que el código está ejecutándose, sin que nosotros tengamos que modificar el código fuente, simplemente jugando con la propia dinámica de la aplicación. En este caso nosotros tenemos el objeto array, que es muy utilizado y que nos permite crear, por ejemplo, en este caso, un vector totalmente dinámico. Aquí en el primer ejemplo estaríamos haciendo una asignación dinámica
fija, digamos, ¿no? Y en la segunda opción estaríamos utilizando una asignación también dinámica, pero que la podríamos manejar desde el programa cuando está corriendo. Es decir, en el segundo caso no es necesario modificar el código fuente. En el primer caso, sí. Bien. Sujetándonos al segundo ejemplo, que es el que está debajo, esto que está aquí, vemos que para poder incorporar nuevos elementos en el vector, utilizamos un método que se llama push, ¿sí? Entonces, si yo repito este proceso colocándole varios números, lo que estoy haciendo es asignando este valor que tendría aquí, y al explorarlo pasaríamos a obtener estos datos en pantalla. Esto es muy útil cuando nosotros queremos construir vectores dinámicos a través de nuestros programas y que por ejemplo, el operador, el usuario del programa pueda añadir los elementos que ella o él quiere, simplemente utilizando nuestros programas. En el caso de arriba sería una asignación hardcodeada, como se dice, ¿no? Es decir, a través del código fuente, que lo podríamos usar nosotros para hacer nuestras pruebas generales. Bien, por último, la clase array, o objeto array, ¿sí?, se ubica dentro de un núcleo especial, dentro de, obviamente, del TypeScript, ¿no?, la parte del core, digamos, de las librerías, específicamente, donde nosotros podemos definir nuestros tipos. Aquí nosotros hemos trabajado con array, podríamos haber trabajado con otras cosas, pero esto que está aquí, que ves aquí, son otros objetos que vamos a ir estudiando a lo largo del curso y que no precisamente no son matrices, se las utilizan para otras cosas. Así que yo te diría que por ahora te quedes solamente con el estudio de esta clase, que es la clase array, que en realidad es un objeto que nos permite crear una colección de datos, que en este caso sería un vector. Así que por ahora nos quedamos aquí, porque más adelante vamos a ir ahondando más en detalles y particularmente con la clase array. Bien, y por último nos toca el destructoring. Esta es una herramienta exclusiva que ya viene de JavaScript y que obviamente también la utiliza TypeScript. Destructoring es una herramienta que nos permite descomponer un objeto. Un objeto puede tener varios tipos, digamos, varias propiedades denominadas generalmente clave-valor, porque fíjense en que tenemos una clave y de un valor, 123. Una clave, nombre, un valor, divisa. Una clave, profesión, un valor, maestro. Y así sucesivamente. Aquí lo que tendríamos es un objeto llamado empleado que tiene tres claves con sus tres valores. Entonces, cuando nosotros hacemos esta declaración, aquí abajo, get id, nombre, profesión, empleado, lo que estamos haciendo es descomponiendo al objeto en pequeñas partes. ¿Para qué? Para que a continuación podamos acceder a los datos de manera más sencilla. Fíjense, aquí podríamos ya acceder a los valores que están, bueno, al valor, mejor dicho, que está accedido en id, al valor que está en nombre y al valor que está en profesión. El resultado, nosotros tendríamos separado esto, obtendríamos el valor de 123, visa y profesión. Todo esto lo vamos después a ver en nuestra sección práctica
para que podamos entenderlo mejor. Para cerrar, simplemente a través de Destructory podemos descomponer un objeto que contiene diversas propiedades. Gracias a ello podemos separarla de forma más sencilla y directa, que es lo que acabamos de ver cómo se hace aquí. Y bueno, ahora vamos a pasar a la sección de prácticas para poder comprender todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Bueno, empezamos hoy a ver un poquito las prácticas para poder comprender un poco todos estos temas que hemos visto hasta el momento. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es, por ejemplo, cómo se declara un vector. Bien, básicamente vamos a poner acá el vector y vamos a colocar varios valores. No quiero repetir para... Bueno, no quise repetir el número 3 porque no quiero, no porque sea obligatorio. Bueno, aquí, si recordamos, colocamos log vector, lo que nos va a mostrar es el arreglo. Fíjense que aquí tenemos el índice, en color cian o celeste, y los valores que están contenidos dentro del vector. Para poder acceder a uno de estos elementos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, primero el índice. Por ejemplo, si yo quiero acceder al número 9, tengo que verificar dónde se ubica. Bueno, se ubica en el índice 5. Bueno, entonces lo que tengo que hacer, muy sencillo, .log vector 5. Y vemos que aquí ya me muestra el número 9, ¿sí? Bueno, pero supongamos que yo tengo que modificar el índice 4. No quiero un 6, quiero que aparezca el número 120. ¿Cómo tendría que hacer esto? Bueno, muy sencillo. Escribo el vector, la posición donde está el número 6 en este caso, que es el 4. Entonces aquí colocamos el número 4 igual al número 120. Bueno, cuando voy a mostrar a ver qué valor hay allí, a ver, vector 4, y efectivamente ya el valor original que estaba, que era 6, es reemplazado por 120. Este sería el mundo de los vectores. Y para poder saber cuántos elementos tenemos aquí, que aquí a simple vista estaríamos teniendo 7 elementos, bueno, vamos a ver si es verdad. A través de la propiedad length. Entonces ponemos vector.length, aquí está, y efectivamente hay 7 elementos. Este es el mundo de los vectores. También podríamos haber trabajado con vectores que son de tipo literal o combinados. Acá en lugar de 4, no sé, así que pongo un valor, Ariel. Fíjense en que lo acepta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estos son vectores asignados de manera dinámica, lo cual admite cualquier tipo de datos. Claro, obviamente que si yo voy a hacer esto, se supone que será por alguna cuestión muy particular. Si yo estoy utilizando esto para matemáticas, aquí tendría un problema. ¿Por qué?
porque yo matemáticamente no puedo ni utilizar ningún operador matemático para eso, porque es una expresión literal. Por eso, este tipo de cosas que estamos viendo aquí depende para qué. Ahora, ¿esto lo podríamos trabajar como literales? Sí. Sí. Por ejemplo, podríamos tener un vector para confeccionar una lista de datos, por ejemplo, de, no sé, de amigos, ¿no? Osvaldo, Cela, Teresa, Luis. Y tendríamos también las mismas formas de acceder como mostraba anteriormente. Por ejemplo, ¿quién está en la segunda posición? A ver, en lista, perdón, estoy equivocando aquí. Y en la segunda posición, en realidad no la segunda, sino la tercera, estaría Teresa. ¿Está? Y podríamos cambiar el nombre de una en particular. Sí, bueno, vamos a cambiar el de Teresa por otro. 3, 2. Y vamos a poner otro nombre, no sé, por ejemplo, Mariela. ¿Está? Si yo ahora accedo en particular a ese elemento, supuestamente debería estar el nombre de Marcela, no, perdón, Mariela. Efectivamente. Y si alguien dice, pero ¿qué significa? ¿Que el vector se ha actualizado? Sí, la celda donde antes o originalmente figuraba Teresa, ahora es Mariela. De hecho, si repito y digo que me muestre todo, fíjense en que va a estar Mariela. Esto es un ejemplo de cómo manipular vectores. Vamos a ver una matriz. Por ejemplo, voy a llamarle matriz. Bien. Creo la primera dimensión. Y ahora creo otra segunda dimensión. Acuérdense que van a hacer la fila. Pongo aquí un nombre, por ejemplo, José. Y el email, ¿no? Josecito@gmail.com. Y si quiero añadir más registros, bueno, lo que tengo que hacer es simplemente añadir más datos. Voy a poner acá Mariela, Marielita. Yo soy muy original con los nombres, pero bueno, es otro tema. Y vamos a poner un dato más. Por ejemplo, a ver, Pedro, ¿sí? Pedro el Grande. Bueno, aquí lo que tendríamos es nuestra matriz construida. ¿Cómo podríamos acceder? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los índices. Bien, el índice de filas, que son los que hemos escrito hasta aquí, y las columnas, que van a ser cada uno de los elementos. Entonces, vamos a suponer que yo quiero obtener este dato. Entonces, lo que voy a tener que hacer es console.log y voy a poner matriz, el primer índice, que va a ser la fila, por lo tanto aquí la fila va a ser 1, y el segundo índice, que sería la columna, 0. Fíjense en que ya acá me está tirando el valor. Bueno, lo mismo haría para la siguiente fila,
perdón, siguiente columna, sería 1, y ahí aparece el nombre de Mariela, y vendríamos con la columna final, que es 2. Y aquí obtendríamos la fila por completo. ¿Cómo lo hemos hecho? Simplemente asignando la fila, fíjense que siempre es la misma, y las columnas. Básicamente, de esta forma podemos construir nuestro listado. ¿Podríamos cambiar los datos? Sí, por supuesto. Vamos a hacer un ejemplo con la lista, perdón, con el registro 3. Supongamos que Pedro dice, no voy a usar más ese correo, te paso otro porque estoy usando otro. Bueno, muy bien, entonces podríamos hacer lo siguiente. Si vamos a cambiar solamente el correo, vamos a cambiar solamente el correo, bueno, tendríamos que acceder directamente al registro, ¿sí? Vamos a poner, sí, 2. Y bueno, el email es distinto. Ahora es, qué sé yo, pedro1980 @hotmail.com. Yo sé que Hotmail ya es viejo, pero aquí eso es un ejemplo. Tú me entenderás. Bueno, ahora aquí yo acá abajo, copio y pego para ser más rápido, quiero que me muestre los datos de Pedro. Entonces tengo que cambiar el índice. Y efectivamente aquí ya me está mostrando los datos de Pedro. Si yo coloco esto antes de la modificación, tendría que tener el mail anterior. Efectivamente vemos que está en el anterior. Entonces, en resumen, nosotros podemos modificar, en este caso, podemos modificar los datos ubicados en cada una de las celdas de manera muy sencilla, simplemente accediendo a los índices y procediendo con la escritura o la lectura. Bien, por último nos queda la famosa herramienta de Structuring, que era lo que estábamos estudiando al final y al cierre de la clase. Bien, vamos a crear un ejemplo. Creado. Bien, creo una dimensión como siempre y utilizo las llaves. Y acá en las llaves voy a poner algún valor, perdón, por ejemplo ID 1, nombre José Luis, ¿no? Y profesión contador. Bueno, el uso de llaves es para permitir construir, ¿sí?, un vector, o en este caso un índice, que me permita trabajar con claves valores. Fíjense en que es clave valor, clave valor. Esto lo vamos a ver en profundidad más adelante cuando empecemos a trabajar con datos, manipulación de datos, y particularmente en el formato JSON, ¿sí? Por ahora vamos a quedarnos con esto. Bien, entonces usando la técnica de Structuring, acá podemos hacer lo siguiente: ID nombre profesión de empleado, que empleado es en este caso nuestra estructura.
La estructura la traemos y aquí la descomponemos. Fíjense que si yo me paro con el puntero, aquí me da el mapeo de la estructura del objeto con todos sus datos, ¿no? Y sus claves valores. Y aquí estoy haciendo la estructuración, creo que es la palabra en español cercana. Y bueno, a partir de acá yo puedo explorar los datos, ¿no? Por ejemplo, pongo ID, nombre, profesión y coma. Y fíjense que ya tengo aquí los datos. Tengo los datos de manera separada. Bueno, aquí hay otra información, que esto tiene mucho que ver con la estructura interna de lo que sería el objeto que hemos creado. Pero bueno, esto lo podemos ignorar porque no tiene sentido. A nosotros nos interesa estos datos. Esta sería, en este caso, sería el objeto, y estos serían los valores. Para comprender todo esto que está aquí es una depuración por completo de la información que tenemos en Destructor, ¿sí? A veces por ahí a nosotros nos interesa solamente ir. Otro dato interesante es que podríamos no haber utilizado Destructor y podríamos haber utilizado otra técnica que suelen hacer algunos programadores que no conocen esto, o los programadores de la vieja escuela que no tenían en cuenta esta característica porque es propia de JavaScript y TypeScript. Por ejemplo, aquellos programadores que vienen de otros lenguajes no suelen utilizar este tipo de herramientas, entonces los desconocen. ¿Y qué harían? Bueno, harían esto: empleado.id y podrían representar los valores, pero aquí esto aparentemente no funciona y verán que esto es medio complicado. Qué mejor trabajar con esto. Básicamente, como esto es un arreglo, entiendo que debe utilizarse empleado 0.i y aquí representaríamos los datos. Esto es otra forma, ¿sí? Creo que si yo saco esto también podría funcionar, que bueno, tendríamos un error porque no es un arreglo. Tenemos que declarar el arreglo. Bueno, básicamente aquí tendríamos otra manera de mostrar los datos. Vamos a completar todo para que veas cómo es esto. Y fíjate que aquí tendríamos los datos. Bueno, acá me parece que lo escribí mal. Profesión. ¿Sí? Qué raro esto. A ver. Ah, está el acento. Cuidado con esto. Esto es sin acento. ¿Está? Ahora sí. Tendríamos los datos tal cual como lo tenemos en la descomposición del objeto.